Hola y bienvenidos a mi canal nuevamente, me alegra mucho de que estéis por aquí otra vez. Hoy os traigo un nuevo vídeo, hoy vamos a hablar de un misterio que fue denominado como el Triángulo de Bennington. En este sitio han desaparecido muchísimas personas, pero hay una historia en particular sobre este lugar que me ha parecido sumamente interesante. Básicamente podría decir que es mi favorita, pero claro, investigando esta historia encontré otras 5 personas que habían desaparecido exactamente en el mismo lugar. Y sin mucho más que agregar, comencemos. El nombre de Triángulo de Bennington es el nombre que le dio un escritor estadounidense llamado Joseph A. Citro. En una transmisión de radio en el año 1992 lo denominó de esta forma y así fue como se quedó. Así es como es más conocido. Bennington es un bosque que se encuentra en el suroeste de Vermont, lugar de donde también este escritor es oriundo. Y si bien él cuenta que en este lugar habían pasado ya muchas cosas extrañas, los sucesos más detallados son las desapariciones que ocurrieron entre 1945 y 1950. En este lapso de tiempo podemos encontrarnos con 5 personas desaparecidas que no dejaron rastro alguno y de las que nunca más se supo nada. Todo esto se popularizó aún más en 2 libros que sacó este escritor. Uno de ellos es muy conocido y se llama Shadow's Child. En este dedicó varios capítulos a discutir lo que aquí había pasado a las desapariciones de estas 5 personas. Según el escritor, este lugar comparte características con el Triángulo de Bridgewater. Este último se encuentra en Massachusetts y es conocido porque allí se pueden presenciar fenómenos ovnis y también paranormales. La primera desaparición que se conoce en el Triángulo de Bennington es la de un hombre que habría escapado de un manicomio tras asesinar a otro residente de este mismo lugar. Esta desaparición muchas veces no se tiene muy en cuenta porque como era un prófugo de la justicia, lo más obvio es que quisiera que no lo encontraran. Pero el problema es que no dejó rastro alguno. Se sabe que se internó en el bosque y cuando empezaron a buscarlo no pudieron encontrar absolutamente nada, ni siquiera una huella, ninguna pista de este hombre. En ese mismo año, también en 1945, desaparecería también un cazador de 72 años llamado Midi Rivers. El problema con este hombre, con su desaparición, es que era un cazador de esta zona y además era un guía de montaña que conocía este lugar como si fuera su propia casa y desapareció sin dejar rastro alguno. Para el momento de su desaparición, Rivers estaba guiando a un grupo de cazadores por la montaña. Cuando ya estaban de regreso, el hombre se adelantaría un poco y ya nunca más nadie lo vería. Se realizó una búsqueda exhaustiva por toda la montaña y lo único que se pudo encontrar fue en la corriente del río, un cartucho que pertenecería a su escopeta. Según se cree, el hombre tal vez se habría agachado y se le habría caído del bolsillo. Pero además de eso, no se encontró nada más de esta persona. Así que lo único que se supo de Rivers es que habría desaparecido en el sendero Long Trail y la ruta 9 de Vermont. Paula Jean Weldon era una estudiante universitaria de 18 años que desapareció más o menos un año después que este hombre, el 1 de enero de 1946. Paula habría ido al bosque a dar un paseo por este sitio porque es un lugar muy bonito. Es un sitio precioso, rodeado de árboles, con paisajes muy bonitos y que tiene muchos senderos para caminar. Pues ella se dirigiría ahí a dar un paseo y nunca más sería vista. Lo último que se sabe de ella es que había salido a caminar por el sendero Longtail sin compañía. Muchos la vieron pasar por allí y el último que la vio sería un hombre llamado Ernest Whitman, quien le daría las indicaciones para llegar hacia dicho lugar.
Se alega también que fue vista por una pareja de ancianos que caminaban a unos 100 metros detrás de ella. Ellos cuentan que la vieron girar en una esquina del camino y que cuando ellos giran también desapareció. Lo último que la vieron hacer es girar en una esquina del camino, de un camino dentro del bosque, a solo 100 metros de distancia de otras dos personas, y cuando estas personas llegan a ese punto no la ven más. Había desaparecido como por arte de magia. La cuestión es que Paula nunca llegaría al campus universitario y al ver que no aparecía se alertó a las autoridades, quienes ofrecieron incluso una recompensa de $5.000 por la joven o por información sobre ella, pero no hubo nada, ni siquiera una pista. Aparte de eso, el FBI también se involucró en la búsqueda, pero otra vez tampoco pudieron encontrarle el rastro. Los rumores pronto empezaron a correr por allí, pero solo serían rumores. Algunos dirían que ella se habría marchado hacia Canadá con un novio que tenía, y otros dijeron que se había internado en el bosque para ponerse a vivir allí como una ermitaña, o que él habría secuestrado a alguien que la tendría cautiva en el bosque. Pero como os digo, todos estos solo fueron rumores y no estaban basados en ninguna teoría sólida. James Tedford sería entonces la cuarta persona en desaparecer, y es de él de quien os quería hablar, porque a este hombre le pasó algo muy extraño antes de que desapareciera misteriosamente, como por arte de magia casi, porque se fumó de adentro de un autobús. Entonces, ¿qué es lo que pasó aquí? El 1 de diciembre de 1949, James Tedford habría estado visitando a unos familiares suyos en St. Albans. Así que para entonces ya estaría volviendo a su casa, a donde él vivía, que era una residencia para veteranos de guerra. Y había una importante razón por la que él estaba viviendo en una residencia para veteranos y no en su casa. La cuestión es que mientras él volvía, en una de estas paradas que hace el autobús, desaparece de dentro, dejando allí todo su equipaje. Incluso en el asiento que estaba al lado del suyo había un horario de los autobuses abiertos, como si lo hubiera estado leyendo y se hubiera esfumado mágicamente. Esta historia es para mí la más extraña, porque no solo había desaparecido él, o sea, a Tedford le había pasado algo muy raro. Él, como os digo, era un veterano de guerra que había vuelto a su país, y cuando había llegado allí se había encontrado que su mujer había desaparecido y no se sabía nada de ella. La última vez que sería vista sería en unas tiendas en Franklin comprando. La habría visto la familia de Tedford, pero luego de eso se le habría perdido el rastro por completo. Nadie podía encontrarla por ninguna parte. Así que también podríamos sumar a Pearl a la lista de las personas desaparecidas en el Triángulo de Bennington. Hay quienes dicen también que como Pearl era más joven que Tedford, tal vez ella simplemente lo había dejado y se habría ido con otra persona. Pero la cuestión con todo esto es que no se supo nada más de ella, que se la estuvo buscando y nunca se le encontró el rastro. Cuestión que si se hubiera ido con otra persona, lo más normal hubiera sido que algo hubiera caído, que alguna información hubiera caído allí, que se hubiera sabido algo, pero no fue así. Entonces, al sucederle esto, Tedford decide que se va a ir a vivir a esta residencia para veteranos porque se encuentra solo, tiene 57-58 años, ya no quiere volver a rehacer su vida y prefiere quedarse ahí, que está tranquilo, tiene un sitio para vivir y olvidarse, irse de su casa para olvidarse de todo aquello. Por eso se queda viviendo en esta residencia en Bennington. Al día de hoy, el misterio de la desaparición de este hombre es uno de los más grandes que hay aquí, porque este hombre no se perdió en el bosque. Aquí no podemos decir que se accidentó o que alguien lo secuestró del bosque donde nadie lo vería. Este hombre estaba dentro de un autobús y todas sus pertenencias siguieron allí cuando él ya no estaba. Lo que hace esto aún más extraño, porque si sus cosas no se hubieran encontrado, podemos pensar que simplemente había bajado en otra parte y se había ido a algún sitio que no habían podido encontrarlo, pero en este caso no es así.
Pero él no sería ni mucho menos la última persona que desaparecería en este lugar. En octubre de 1950, un niño llamado Paul Jepson desaparecería mientras su madre estaba alimentando a los cerdos de la granja. Lo dejaría un momento no muy lejos de donde estaba ella, a pocos metros, y cuando se giraría para ver a su hijo, él ya no estaría allí. Inmediatamente comenzaría a buscarlo, y lo particular de este caso es que el niño llevaba una chaqueta rojo brillante, un color muy llamativo con el cual lo tendrían que haber divisado en algún momento, pero ni con esas. Trajeron perros rastreadores para buscar justamente el rastro de este niño, pero los perros solo pudieron llegar hasta el camino Long Trail, aquel donde había desaparecido el cazador. Se pensó entonces que alguien tal vez lo había secuestrado y lo había metido dentro de un coche, y por eso el rastro solo podía llegar hasta allí. Pero fuera de esto, tampoco en este caso se supo más nada. La última de estas extrañas desapariciones va de la mano de una mujer llamada Frieda Langer. El 28 de octubre de 1950, Frieda se encontraba con su primo en este bosque y ambos comenzaron una caminata. Empezaron a dar un paseo. En el medio del paseo, Frieda se caería en un enorme charco de agua que se había hecho allí, así que él le diría a su primo que volvería al campamento a cambiarse porque estaba completamente empapada. Su primo se quedaría allí esperándola. Pero ella nunca llegaría a regresar hacia el campamento donde estaba el resto de su familia. Se inició entonces un masivo operativo de búsqueda en donde participarían los militares, los bomberos, la policía y muchísimos voluntarios. Rastrearían toda la zona, pero no encontrarían ni una sola pista de esta mujer. Pero 7 meses más tarde aparecería su cuerpo en un descampado que curiosamente ya había sido rastrillado por estos grupos de policías, bomberos y voluntarios varias veces. Lo curioso es que era un descampado y que ya habían pasado por allí, y en ese entonces no había nada. Así que es como si alguien hubiera puesto allí el cuerpo de Frieda. Debido a las condiciones en las que se encontraba el cuerpo, al tiempo que había transcurrido y a la época en la que estamos hablando, donde la medicina forense no era lo que es ahora, desde luego, no pudieron averiguar cuáles habían sido las causas de la muerte de Frieda. Si bien existen muchísimas teorías para explicar las desapariciones en el Triángulo de Bennington, ninguna de ellas tiene bases sólidas. Y además ninguna de ellas encaja con todos los casos, porque son casos muy diferentes. Hay algunas que dicen que al igual estas personas sufrieron trágicos accidentes y que por eso no habrían podido encontrar los cuerpos, porque aún seguirían perdidos en el bosque y en el tiempo que habría pasado pues tal vez ya están descompuestos, o sea que solo quedarían los huesos, y como es un bosque muy grande y que tiene mucha vegetación, tal vez esta es la razón por la que no hayan encontrado nada. Pero esta teoría también la podemos descartar fácilmente porque, por ejemplo, Ted Ford estaba en un autobús en esta zona y el niño desaparecido tampoco se había adentrado en el bosque, no podría haberse adentrado en el bosque lo suficiente como para tener un accidente y no encontrarlo nunca. Además, en el caso de Frieda es sumamente extraño que haya aparecido luego en un lugar que estaba descampado, que no había forma de esconder un cuerpo y por el que ya habían pasado la policía, los perros y los voluntarios. Luego también está la teoría que dice que aquí habría un asesino serial involucrado, tal vez el primer hombre que había desaparecido, el que se había escapado del manicomio, estaría aún aquí escondido en este bosque acechando a todas estas personas y las habría hecho desaparecer, porque recordemos que el lapso de tiempo en el que todo esto pasa son 5 años, no es más, así que tranquilamente podría ser eso. Pero tampoco encaja para todos. Es que un asesino serial, el perfil psicológico de una persona así, se entiende que tiene un modus operandi que ataca a una tipo de personas, y aquí las personas son muy diferentes. Hay un niño, hay mujeres, hay hombres, hay gente más mayor, no tiene sentido.
Pero bueno, también está que no se pudo encontrar ningún rastro y sabemos por otros casos que hemos visto aquí que ningún crimen es tan perfecto como para poder ocultar absolutamente todo. Pero bueno, es una de las teorías que se barajan. La otra es que allí hubiera portales hacia otros mundos. Esta teoría tal vez os parecerá un poco conspiranoica, pero bueno, es una de las que hay y es una de las que aborda este escritor en su libro. Se ve que los nativos de estas tierras decían que aquí había unas energías muy poderosas y que podría haber portales a otros mundos por los cuales estas personas hubieran pasado. En el caso de Frieda, por ejemplo, ella tal vez pudo volver, pero no habría tenido mucha suerte ya que habría aparecido muerta. Pero bueno, como os digo, ninguna de estas teorías tiene bases fuertes para ser la correcta. De todos modos, os lo creáis o no, yo no sé si vosotros quisierais pasear por aquí. Yo desde luego que no creo que sea uno de los sitios que elija para ir de vacaciones, no, ya que muchas cosas extrañas han pasado aquí y la gente del lugar, la gente de Vermont, cuentan muchas historias más sobre todo lo que pasa en este sitio, así que pues mejor que se quede allí y ya está. Una vez más, si os ha gustado el vídeo, dejarme un like que ayuda muchísimo, suscribiros al canal si os ha gustado el vídeo, si queréis ver más contenido como este. Por aquí os dejaré mi Twitter por si queréis seguirme en esta red, por si me queréis recomendar cosas o enseñarme hilos de cosas misteriosas o casos criminales que sean interesantes de hacer o que os interese que haga. Os podéis suscribir dándole al botón rojo o a mi foto que aparecerá por aquí. Por aquí también os dejaré una lista de reproducción. En este caso os dejaré la de las casas misteriosas, la de las casas malditas. Muchas gracias por estar allí y hasta la próxima.